tiempo de oración y quiero compartir una porción de la palabra de Dios con una orientación o con una aplicación, ¿sí?, que tiene que ver con la situación en la que todo el mundo nos encontramos, ¿sí? Algunas naciones con mayor gravedad que otras, otras, las más del hemisferio sur, con una preocupación que va creciente debido a que todavía no ha llegado la época más fría, ¿sí? Y a eso se suman de que a veces como sociedad nos cuesta aprender algunas cuestiones, en lo que sabemos que es de público conocimiento, ¿no? Que hay sectores de la sociedad que son totalmente inconscientes al momento de proceder y no actúan como se espera de una sociedad que tenga madurez, ¿sí? Y yo les invito hoy a reflexionar y a meditar en un episodio conocido, que es el del momento en que el apóstol Pedro es puesto en la cárcel y vamos a recordar que fue librado de una manera extraordinaria, ¿sí?, por la intervención divina. Se encuentra en Hechos capítulo 12. Dice los primeros versículos: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Si uno ve el avance de la historia de la iglesia primitiva, uno se encuentra que después de las predicaciones primeras, precisamente de Pedro, y después del creciente, ¿sí?, movimiento cristiano que se estaba desarrollando, los apóstoles fueron encarcelados y fueron azotados. Es decir, la situación empezó a ser preocupante, ¿sí?, desde el momento en que sabían que estas personas que habían crucificado al Señor Jesús no eran personas a las cuales uno podría esperar cierta compasión o cierto grado de piedad. Pero la situación pasó de preocupante, pasó a alarmante, porque ahora ya Herodes no solamente había prendido a algunos para maltratarlos, sino que ya había matado también a otro de los líderes, y que era Jacobo, el hermano de Juan. De una situación preocupante, vemos cómo ya se pasa a una situación alarmante. Pero ahora Pedro está encarcelado, y dice: y habiéndole tomado, versículo 4, tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y no era para una exhibición o un pequeño acto. Estamos viendo un rey que su maldad y su crueldad no tenían límites. De hecho, prendió a Pedro, lo pone preso simplemente porque vio que eso le había gustado, le había agradado a los judíos. Entonces, en esta situación no había justicia, no había abogados, no había argumentos que pudieran dar un cambio a esta situación. Así que podríamos decir que aquí ya de preocupante pasó a alarmante, y ahora de alarmante ya pasó a ser peligrosa. Pero podemos ver que la situación se torna extremadamente peligrosa para Pedro cuando él está custodiado por una serie de guardias, y vamos a ver que encima tenía una serie de puertas que atravesar. Es decir, no había forma de escaparse de lo que era una muerte segura para la situación de Pedro. Pero, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba en una cadena de oración. La iglesia estaba continuamente presentando ante el Señor esta peligrosa situación.
¿Sí? La situación fue agravándose, pero ya en este punto ameritaba una oración continua y una oración sin cesar delante del Señor. El versículo 6 dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Es decir, que si se quisiera escapar él humanamente, tendría que haber arrastrado a los guardas, lo cual entonces garantizaba que no había forma de que se escapara o cambiara esa situación. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y así lo hizo, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Noten ustedes que la situación no podría ser cambiada por intervención humana. No había nada que la iglesia pudiera hacer para cambiar esta situación, ¿sí? La cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Entonces vemos aquí que en respuesta a las oraciones de la iglesia, Dios envía al ángel y de esta manera la situación es cambiada. Lo que las personas no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Lo que para el hombre es imposible, dice la Biblia, para Dios es posible. Pedro está en libertad ahora y se dirige a una de las casas donde estarían los hermanos. Y dice en el versículo 12: «Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando». La Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar, pero en esta casa había muchos, no estaban todos orando. Para ese entonces, después de la conversión de los 3.000, más los 5.000, más seguramente las familias, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, la iglesia estaba en muchas casas, como lo está en esta noche. La iglesia no estamos reunidos en los templos, ¿sí? Nuestros hermanos de otras congregaciones tampoco están reunidos en los templos y de otras naciones, pero la iglesia del Señor está reunida en las casas orando. Y esta es la causa principal de por qué cambió la situación de Pedro. La iglesia no tenía nada para hacer desde el punto de vista humano, solamente orar. Y a veces pensamos que lo único que podemos hacer es orar, pero en realidad, generalmente, por no decir siempre, no es lo único que podemos hacer, es lo mejor que podemos hacer. Cuando la iglesia se reúne en sus casas a orar, Dios cambia las situaciones. Los que están presos quedan libres, los enfermos se sanan, las pandemias retroceden. Dios tiene el favor en sus manos para con la humanidad. Dios tiene misericordia de los pueblos. Dios tiene misericordia de las generaciones, de los niños, de los ancianos y de todas las generaciones. Pero Dios tiene en su tierra, en el planeta, una iglesia reunida en las casas orando para que esta liberación suceda. Agradecemos al Señor que Dios va a intervenir y que Dios va a bendecir y que los avances científicos se van a concretar y que todas las cosas que se lleven adelante redundarán en beneficios. No sabemos cuánto más durará esto, pero tenemos que estar preparados para celebrar
que sea una pronta respuesta como la que sucedió en esta situación. El versículo 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta de esa casa, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Interesante la respuesta que ellos, los hermanos, afirman. ¿Por qué no decían que fue un ángel cualquiera? Estaban dando a entender de que era el ángel asignado a Pedro. Me hace acordar aquel pasaje del Señor Jesús cuando dijo que dejen a los niños que vengan a Él, porque cada día el ángel de cada uno de ellos se presenta delante de Dios para preguntar, para inquirir, para saber para qué tareas, qué misiones, qué cuidados especiales Dios le estaría tal vez encargando o dándole a cada uno de esos ángeles para que los transmitiera a cada uno de los niños. Y aquí dicen: es su ángel. Mira, en este momento gran parte del mundo se encuentra en una cuarentena, algunos más acentuada, otros todavía no tanto, pero tengo una buena noticia para darte, y es que en el cielo no hay cuarentena. El cielo no está en cuarentena. En esta cuarentena se limitan los servicios, la movilidad, la vida cotidiana. Hay trámites que ya no se pueden realizar, hay cuestiones que no se pueden llevar a cabo, porque eso precisamente significa un estado de cuarentena. Pero en el cielo no hay cuarentena. Dios no está en cuarentena, y los ángeles del Señor tampoco están en cuarentena. Por eso, amada iglesia, les propongo que estemos orando fervientemente al Señor sin cesar, día y noche, mañana, tarde, día y noche, que fortalezcamos esta cadena de los cultos y que podamos orar para que el Señor envíe a sus ángeles en cada situación. No le vamos a ordenar: Dios, envía tu ángel. Le vamos a presentar esta situación. Miren el paralelismo que tiene. Esta situación fue cambiando su grado de peligrosidad. Hace un tiempo era preocupante, tal vez era lejano, pasó a ser alarmante, luego ya pasó a ser una situación peligrosa, porque puede estar a la vuelta de la esquina, podemos ser contagiados o transmitirla a la enfermedad. Y ni hablar si se encuentra en un entorno más íntimo y más cercano, alguien que se encuentre en esa situación, que sabemos que tomada tiempo, ¿sí?, puede ser, las probabilidades de salvar la vida son altísimas, pero si está combinada con alguna otra enfermedad o si no está tomada a tiempo, entonces podríamos encontrarnos con la sensación de Pedro en la cárcel y altamente custodiado, de que no hay manera de que podamos cambiar esta situación. Pero sí todavía nos queda una manera, la mejor de todas: orar para que el Señor envíe su ángel que bendiga a las autoridades, que bendiga a la ciencia, que bendiga a los que tienen los recursos para que en esta oportunidad obren con generosidad y se realicen los aportes que se necesitan para que todo proyecto y toda investigación se lleve a cabo. Que Dios libre, que Dios salga al encuentro de su pueblo en el mundo entero: pastores, misioneros, hermanos, hermanas, familias, los que están en las grandes ciudades y los que se encuentran en los poblados, los que están en las selvas, los que están en condiciones más favorables y en los que están en condiciones de vulnerabilidad o más desfavorables. Y en sintonía con la producción de Marcos Witt, de pedir que Dios sane a las naciones, que esta situación el Señor se glorifique. Dios tiene el control. Dijimos que si el diablo no pudo impedir que Dios lleve adelante su obra,
con todo su poder, un virus, un bichito tampoco lo va a poder hacer. Así que confiamos en la gracia del Señor, confiamos en la misericordia del Señor y vamos a dejar que la ciencia haga su parte, que la seguridad haga su parte, que los gobernantes hagan su parte, pero nosotros también vamos a hacer nuestra parte como ciudadanos, pero también principalmente vamos a hacer nuestra parte como iglesia que ora, como iglesia que intercede. Así que les aliento entonces, allí donde se encuentran, a continuar orando al Señor por las naciones, por la vida, por las generaciones, por los hermanos y por todo aquello que Dios pusiera en sus corazones como una situación que no podemos cambiar, pero que para Dios nada es imposible. Que el Señor los bendiga y los aliento en este sentido.